¿sí? Así que, bueno, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a estar una hora y en esa hora espero que le saquemos el mayor provecho posible a este encuentro. Bueno, vamos a empezar con la presentación mientras yo voy hablando. Y como bien les decía Karen recién, este es el ABC del enfoque de género, ¿sí? Así se llama este espacio que hoy nos convoca, por el que hoy estamos acá. Y más o menos las instrucciones que tenemos para ustedes a lo largo de esta hora es, bueno, son 60 minutos que va a durar esta sesión, este espacio educativo, este espacio de sensibilización, tomémoslo de esta manera porque es eso. Y básicamente durante estos 60 minutos se van a aceptar preguntas, pero va a haber espacios para ello y de hecho Karen va a estar más atenta un poco al chat que yo, que soy el que estoy hablando. Si hay alguna pregunta o si alguien quiere abrir el micrófono, en el momento que yo ceda el espacio lo pueden hacer, no hay ningún problema. Lo que sí les pido es que en el interín mantengan sus cámaras prendidas, pero sus micrófonos apagados. ¿Por qué? Porque muchas veces se filtra la comunicación y se filtran, digamos, sonidos o alguna comunicación que no queremos que se escuche, digamos, durante la sesión. Y por último, también les voy anticipando, no es para que ingresen ahora, pero que en algún momento de la sesión se van a encontrar con una actividad en la página menti.com, que van a poder ingresar con ese código, ¿sí? Vayan anotándolo, pero no es el momento de ingresar y después en el momento se los voy a volver a mostrar, pero para ir un poco anticipándonos a ese momento. Y también si tienen su celular a mano, que es lo habitual, que todos tengamos nuestro celular a mano, también pueden escanear el código y participar desde esa manera. Mucho más sencillo, mucho más fácil, pero todavía no, ¿sí? Queremos escucharles. ¿Por qué? Porque es la idea de que participen, de que interactúen, y recuerden que ninguna respuesta está ni bien ni mal, y además son respuestas anónimas, con lo cual tienen total libertad de participación desde su modo de ver lo que estamos hablando, ¿no? Así que, bueno, en principio, si bien Karen ya en la introducción más o menos dijo, yo estoy acá gracias a Factor Diverso, que es una organización que trabaja en 3 pilares fundamentales: la equidad, la diversidad y la inclusión. Surgió hace varios años de lo que es Pride Connection y la Fundación Iguales. Hoy en día, después de varios años, lleva intervenido más de 170 espacios laborales y ha llegado a más de 60.000 trabajadoras y trabajadores, ¿sí? En estos espacios de capacitación, sensibilización, talleres, protocolos, etcétera, etcétera. Y por último, decirles quién soy yo. Mi nombre es Patricio Curti, soy de Argentina, Buenos Aires, soy abogado y magíster en familia, infancia y adolescencia, principalmente a través de estas acciones. Trabajo, digamos, estoy vinculado con todas las acciones que tienen que ver con... Esperen, porque... No, porque esta es una web que está en Argentina. Estaba mirando la barrita de arriba cuando ingresa una pregunta del chat, se activa, pero bueno, no importa, lo dejamos. Y básicamente acciones vinculadas con la igualdad y la equidad de género de todas las personas y también con las diversidades familiares, ¿sí? En este sentido, básicamente les vuelvo a decir, esto es un espacio de sensibilización, una sesión educativa donde la idea es que si están conectados, sé que están conectados y conectadas de diferentes lugares del país, así que eso también enriquece el debate, y también lo bueno es que estamos a través de este medio virtual, donde podemos invitar a todas las personas que tengamos cerca, así podemos lograr que este espacio sea lo más enriquecedor posible y llegue a la mayor cantidad de personas posible, porque realmente esto es una sesión educativa y esto es un espacio de sensibilización, que fíjense que la semana pasada fue el 8M, si bien la universidad está trabajando en el mes de la equidad, la semana pasada fue el 8M,
y esto fue un hecho que ocurrió a principios del año 1900, donde 140 personas murieron, 140 mujeres, mejor dicho, murieron en una protesta laboral en Nueva York. Y a más de 100 años de ese hecho, que en el año 1975 la Organización de las Naciones Unidas decidió que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer, seguimos aún trabajando sobre espacios de reflexión, espacios de debate, donde ponemos el foco en el rol de la mujer y en la equidad de género, tanto de hombres como mujeres, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a empezar con un debate fundamental, inicial y principal que tiene que ver con el concepto de género. ¿Sí? El concepto de género tiene que ver con una construcción mediante la cual se le asignan a las personas determinados papeles, ocupaciones, expectativas, comportamientos y valores por haber nacido hombres o por haber nacido mujeres. ¿Sí? Y fíjense que este concepto es tan importante de tener en cuenta, de que lo empecemos a reflexionar y hablar, porque desde el momento que nacemos hasta el final de nuestros días se nos asignan determinados roles, determinados papeles, ocupaciones, o la sociedad tiene diferentes expectativas sobre lo que vamos a hacer o sobre lo que vamos a hacer en función de si somos hombres o somos mujeres. ¿Sí? Y esto, piensen que no solamente desde el momento que nacemos, sino incluso antes de nuestro nacimiento, ya se nos asigna una determinada expectativa social en función de nuestro sexo. ¿Sí? Y pensemos en cuestiones fundamentales. Vieron que la primera pregunta que se le hace a una persona embarazada cuando está gestando a su hijo o a su hija es el sexo, ¿no? El sexo biológico. Y en función de eso ya empezamos a pensar el nombre, el regalo y demás. Bueno, esto, fíjense que el concepto de género y esta construcción cultural que se hace de género es incluso antes del nacimiento. Si es hombre le compramos ropa color celeste, si es mujer le compramos ropa rosa, ¿no? Entonces la construcción de género se da, es una construcción social y cultural que nos atraviesa a todas las personas, seamos hombres, seamos mujeres, a lo largo de toda nuestra vida, incluso antes de nuestro nacimiento. ¿Sí? Y básicamente, dicho este concepto fundamental y prioritario, tenemos que entender cuáles son los objetivos de esta sesión. ¿Sí? Después de haber definido lo que es género, saber que en esta hora, en este espacio educativo, en este espacio de sensibilización, vamos a intentar comprender cuáles son los conceptos claves sobre la equidad de género para profundizar en ellos a través de elementos reflexivos. ¿Sí? Es decir, muchas veces hay un montón de conceptos que los conocemos, que los hemos escuchado, o que desde nuestro lugar en el trabajo los trabajamos, pero no terminamos de comprenderlos del todo, ¿sí? Y pese también a los avances que ha habido en materia legislativa, incluso en políticas públicas, o también en acciones positivas de las organizaciones. Bueno, la idea es que de acá a una hora podamos trabajar sobre estos conceptos y pulirlos en la mayor medida de las posibilidades. ¿Sí? Como segundo objetivo de la sesión, la idea sería que podamos identificar estos conceptos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los tenemos, como decía recién, los oímos o los tenemos o nos resultan familiares, pero realmente no llegamos a comprender su alcance y por eso no los identificamos de manera correcta. ¿Y para qué los vamos a identificar? Para entender de qué hablamos cuando hablamos de brechas existentes en el mundo del trabajo y su origen en la desigualdad de género. ¿Sí? Como tercer objetivo de la sesión o de este espacio de sensibilización, la idea sería que conozcamos algunos beneficios sobre la equidad de género y también que entendamos cuáles serían las buenas prácticas a nivel personal y a nivel organizacional para poder aplicar para poder construir entre todas y todos espacios donde no haya desigualdad o inequidad de género. ¿Sí? Y entonces, luego de estos dos objetivos, vamos a la parte práctica, que es un poco lo que nos va a servir para bajar todos estos conceptos de los que hablábamos. ¿Sí?
Les pido, hay algunos micrófonos abiertos, les pido por favor si los pueden cerrar. Bien. Bueno, entonces, por ahí me ven a mí y dicen, bueno, ¿por qué un hombre hablando de género en un espacio de equidad de género, ¿no? Bueno, muchas veces esto también tiene que ver con una idea que tenemos que también empezar a construir entre todas y todos, ¿sí? Hombres promotores de la equidad de género. Bueno, partiendo básicamente de una situación o algo que nos atraviesa como sociedad, nos atraviesa como cultura. Es decir, desde el momento en que nacemos, estamos atravesados por nuestra sociedad, por nuestra cultura, pero de esto hay que ser consciente, de esta construcción que se ha hecho sobre el rol de las personas en función del género que tienen, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que los hombres sean promotores de la equidad de género en las organizaciones? Hombres y mujeres, ¿no? Pero en este caso, como estoy acá facilitando este espacio de sensibilización, digo que los hombres, y las mujeres también, pero digo, en el caso particular, los hombres tenemos que ser conscientes que somos parte y motor de la desigualdad de género, ¿sí? Es decir, todas las personas en realidad de la sociedad nacen y se desarrollan en una cultura que está atravesada por estos patrones vinculados con patrones, estereotipos y roles de género, y que en realidad tenemos que entender que los hombres dentro de la sociedad, gracias a estos patrones, a estos roles o estos estereotipos de género, accedemos a determinados privilegios por una posición que ocupamos y que nos ha dado la sociedad desde una visión naturalizada de qué rol ocupa el hombre dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, si nosotros concientizamos esta cuestión, ¿sí? y la aprendemos, ¿sí? Desde ese lugar, tenemos que entender también que necesitamos tener un rol activo, las organizaciones, la sociedad en general, necesitan tener un rol activo en torno a esto que concientizamos. Es decir, como hombres tenemos que representar una masculinidad feminista que implica ceder espacios y los privilegios que la sociedad históricamente nos ha dado en la sociedad y que después se replica en cada uno de los espacios u organizaciones en las que nos movamos. Llámese vecindario, llámese colegios, llámese universidades, llámese organizaciones privadas, etcétera, etcétera, ¿sí? Digamos, esto tiene que ver con no solamente concientizar que los hombres históricamente han ocupado un lugar de privilegio en la sociedad, sino que también hay que tener una postura activa en donde podamos ceder espacios y privilegios y así lograr la tan ansiada y de lo que se viene hablando mucho en los últimos años, esta eliminación de las jerarquías entre hombres y mujeres que socialmente ha sido impuesta. Y obviamente, si socialmente hemos crecido en una cultura donde se le ha asignado determinados roles a las personas en función de su género, claramente esto se permeabiliza a las organizaciones, por ejemplo, los espacios laborales. Entonces, no tiene que ver con una intención, no tiene que ver con que queramos o no queramos, sino simplemente tiene que ver con una construcción que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia, y también en un contexto sociocultural determinado. Esto nos ha dado determinados patrones vinculados con los roles y con los estereotipos de género, que ahora estamos empezando a replantearlos, interpelarlos, incluso a construir una nueva cultura donde todas las personas tengan las mismas oportunidades independientemente de su género, vinculado principalmente con las diferencias biológicas, ¿no? Es decir, y a partir de haber hecho consciente esta cuestión, de tener un rol activo, tenemos que tener un espíritu crítico, ¿sí?, sobre esta cuestión. Y esto no es un desafío individual, o sea, sí es un desafío individual, pero además es un desafío colectivo. Tenemos que incorporarlo como personas, seamos hombres, seamos mujeres, ¿sí?
Pero además, esta cuestión crítica tiene que ver con replantearnos determinadas conductas, actitudes, prácticas que en lo cotidiano llevamos a cabo y que tenemos naturalizadas, ¿sí? Porque esa es la realidad también, porque hemos sido, digamos, construidos en una sociedad con determinados valores vinculados con el género, ¿sí? Y esta autocrítica es lo que nos lleva a incomodar a incomodar a pares, a la institución y demás, pero es un rol de empezar a generar cambios de manera positiva para lograr esta ansiada equidad de género, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tenemos conciencia, si no tomamos una postura activa, básicamente vamos a seguir actuando de la misma manera y vamos a reproducir costumbres, prácticas o actos que reproducen la desigualdad de género, ¿sí? Y esto no nos afecta solamente, no las afecta solamente a las mujeres, sino también afecta a los hombres. Ahora vamos a ver, y con pequeños ejemplos, que muchas veces estos roles o estereotipos de género también afectan a hombres, a los hombres, ¿sí? No solamente a las mujeres. Lo que pasa es que, como decía al principio, estamos hablando de que social y culturalmente se ha construido, se ha construido una situación donde el hombre tiene determinados privilegios a nivel social y que se permeabilizan en la cultura, ¿no? Y acá volvemos con dos conceptos claves y que fíjense que muchas veces los equiparamos, pero en realidad no son iguales, ¿sí? Sí hay que tener en cuenta que se complementan y que se retroalimentan, pero tengamos en cuenta que no es lo mismo hablar de igualdad que de equidad. Son conceptos distintos. ¿Por qué? Porque la igualdad se la toma como, en realidad se la entiende como una igualdad de derechos humanos, ¿sí? A cada persona se le reconoce y tiene el acceso a determinados derechos, pero en cualquier contexto, independientemente de su condición, de su posición social, de sus características o de su procedencia, ¿sí? Entonces, todas las personas somos iguales para ejercer, para acceder y para que sean reconocidos nuestros derechos humanos. Ahora, esta igualdad es, digamos, una igualdad formal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se distingue si la persona, no se distingue el origen de la persona, no se distingue su religión, no se distingue lo que fuera, cualquier característica, pero acá, dentro de estas características, aplica lo que tiene que ver el género, ¿sí? Entonces, acá aparece un concepto que tiene que ver con la equidad, y que implica el reconocimiento de las características y condiciones específicas de cada persona, cada grupo. Entonces, digamos, partiendo de esta igualdad, se desarrollan determinadas acciones donde se adaptan servicios, productos, programas, herramientas o procesos a las necesidades, intereses o condiciones y realidades particulares de la persona. La equidad implica hacer un reajuste en las condiciones, en el punto de partida, por decirlo de algún modo, y ahora lo van a entender mejor con el gráfico que les voy a mostrar, para que todas las personas efectivamente alcancemos esta igualdad en el plano de reconocimiento y acceso a nuestros derechos, ¿sí? Por ahí son dos conceptos que resultan similares, pero en realidad se complementan y no tienen nada que ver uno con el otro. Me parece una buena forma de entenderlo, de graficarlo y demás, estos dos gráficos que les traigo a continuación. Fíjense, en el lado izquierdo nos vamos a encontrar con la noción de igualdad. Es decir, acá todas las personas parten de un mismo escalón, ¿sí? Independientemente de sus condiciones. Fíjense que acá en la figura de la izquierda, nosotros tenemos a tres personas que están tratando de ver un partido de béisbol. Ahora bien, las tres personas tienen un mismo escalón, un mismo punto de partida, y en definitiva están en una situación de igualdad para ver ese partido. Ahora, la pregunta que les hago, ¿todas las personas están pudiendo ver el partido? Y la respuesta es no. Por eso aparece una visión
superadora y que tiene que ver con una acción positiva y que tiene que ver con la equidad. ¿Sí? La equidad, fíjense que parte de las condiciones o el punto de partida de cada persona para poder equipararlas y para que finalmente puedan ser reconocidas, para poner en un plano de igualdad real a las personas en función del punto de partida y en función de sus condiciones y características personales. ¿Sí? Fíjense que a diferencia del gráfico de la izquierda, en el gráfico derecho nosotros nos encontramos con que las personas pueden, todas las personas, las 3 personas que están involucradas en ese gráfico, pueden ver el partido de béisbol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se toman en cuenta las características personales de cada uno. En el caso de la tercera persona del gráfico derecho, como era más baja, hay una persona, la más alta, que le cede un escalón a la última persona para que finalmente pueda ver este partido. Creo que si quedaba alguna duda respecto de la diferencia entre igualdad y equidad, creo que con este gráfico la podemos ver bien y se puede apreciar de una mejor manera, ¿no? Bien, dicho esto, y hablando de género y las brechas de género y la desigualdad, digo, esto es algo que nosotros lo incorporamos desde tempranas edades. Ahora después también vamos a ver un video vinculado con eso. Pero desde por ahí repensemos cada uno o cada una de ustedes. No sé, les cuento rápidamente, al momento de pensar en este espacio, se me ocurren muchas situaciones, pero principalmente voy hacia mi niñez, ¿no? Donde, digo, yo vengo de una familia tradicional, por decirlo de algún modo, o en ese contexto, o en esa época era tradicional y más, papá, mamá y grupo de hermanos, 2 hermanos y una hermana, ¿no? Bueno, situaciones tan cotidianas o tan inofensivas, por decirlo de algún modo, nos muestran determinados, con esto le quiero traer esto que les estoy marcando, cómo socialmente o en nuestras casas ya vamos adquiriendo estos roles o estereotipos de género. Los domingos era un día donde necesariamente o obligadamente todos los miembros de la familia comíamos juntos. Y bueno, yo recuerdo esos domingos que eran siempre iguales, o eran muy parecidos. Mi papá se levantaba a un horario determinado, leía el diario, miraba un partido de fútbol, miraba la carrera, lo que fuera. Y en ese mismo tiempo, mi mamá se levantaba súper temprano, iba hacia las compras, preparaba la comida, ponía la mesa, se encargaba de que todas y todos estemos en la mesa al momento de comer y demás. Fíjense que mientras, en ese contexto que yo ahora en ese momento no tenía las herramientas como para analizar esa situación, hoy sí las tengo, entonces hago un análisis en retrospectiva, ¿no? Digo, fíjense, mientras mi mamá estaba haciendo tareas del hogar vinculadas con atendernos al resto y demás, mi papá estaba disfrutando de su domingo de ocio, ¿sí? Pero eso no es todo de lo que traigo a colación, ¿no? Sino que además, ahí se activó un micrófono, perdón. Sino que además, fíjense que de este grupo de hermanos, había una de ellas era mi hermana, y solamente convocaban a una sola persona para que ayude con la cocina, con poner los platos, los cubiertos y demás. Bueno, ¿a quién se les ocurre que llamaban para eso? A mi hermana. Mientras mi hermano y yo estábamos haciendo otras cosas, jugando, mirando el partido de fútbol con mi papá, o la carrera o lo que sea, o haciendo cualquier otra cosa. Pero por lo general no éramos convocados a esta tarea, ¿no? Que era preparar la mesa, etcétera, etcétera. Ni que hablar con posterioridad al preparado de la mesa, era levantarla, lavar los platos y demás. Todas tareas que se encargaba mi mamá. Mi mamá no solamente era ama de casa, sino que además, digamos, durante la semana, en mi casa era, digamos, tenían una empresa familiar y mi mamá trabajaba también en esa empresa familiar. Pero en esa empresa familiar en la que trabajaba mi mamá, además, se encargaba de llevarnos al colegio, hacer la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
todo esto, que pareciera un dato menor, inofensivo y demás, es lo que en definitiva estamos hablando de hace varios años atrás. No digo que las características de mi familia sean las de todas ustedes, pero en términos generales, si uno analiza números, datos y demás, esto en mayor o menor medida se sigue replicando. Entonces, digo, esta situación que yo vengo, que mi hermana, que mi hermano, que toda mi familia viene naturalizando desde las tempranas edades, quizás al día de hoy siguen reproduciéndose en nuestros esquemas, en nuestras familias, e incluso se han llevado a distintos planos educativos, planos, digamos, vinculados con lo laboral, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata de que haya una intención o mala fe de las personas que accedemos y usamos de esos privilegios, sino que tiene que ver con una construcción cultural. Históricamente, nunca se hizo un replanteo de este tipo de situaciones que reproducen caracteres de desigualdad de género. ¿Sí? Bien. No sé si alguien quiere hacer algún aporte y demás. Bien, sigamos entonces. ¿Por qué se reproduce esta desigualdad de género? Bueno, básicamente, como les decía anteriormente, a lo largo de toda nuestra vida vamos aprendiendo patrones que determinan nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar en el mundo, y esto se crea desde las tempranas edades, en nuestros espacios donde más seguros o seguras nos sentimos, que es nuestra familia, se crean ahí y se van reproduciendo a lo largo de toda la vida, en los diferentes espacios donde transitamos, generando esta brecha o esta desigualdad de género. Y principalmente acá aparecen dos conceptos súper importantes que tienen que ver primero, en primer lugar, con los roles de género. ¿Sí? Es decir, los mandatos, las expectativas y las prohibiciones sociales de cómo debe y actuar una persona en función de su género. Es decir, soy hombre, me tengo que comportar de una determinada manera, soy mujer, me tengo que comportar de otra manera. ¿Sí? Y esto tiene que ver un poco, pensemos en cuando éramos niño, niña, adolescente, por ejemplo, los hombres no lloran, ¿sí? Una frase que por suerte ahora está casi desaparecida, pero digamos, hoy en día la realidad es esa. Podemos pensarla, la mayoría alguna vez la ha escuchado o se la han dicho, ¿no? Entonces, digo, esto también, la visión de género, de la equidad de género, también impacta hacia los hombres, porque en definitiva, si podemos deconstruir estos roles de género históricamente asignados a hombres y mujeres, también nos va a dar ciertas posibilidades a quienes nos identifiquemos con el género masculino. ¿Sí? Entonces, ahí viene la cuestión de los roles de género. Y a su vez, también esta cuestión de los estereotipos de género, que son creencias compartidas socialmente y atribuidas a las personas por ser mujeres u hombres. ¿Sí? Es decir, las mujeres tienen que ocuparse de las tareas del hogar, las mujeres tienen que ocupar tienen que ser de determinada manera, tienen que tener amor digamos, estar más vinculadas con las tareas del hogar o las tareas de la casa, o por ahí también algunos sesgos que se tiene sobre las mujeres y su rol en cuanto a los roles de mando en las organizaciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, digo, desigualdad de género se va reproduciendo porque en la sociedad hemos construido a lo largo de la historia roles y estereotipos de género. Entonces, la idea es empezar a deconstruirlos, empezar a repensarlos, porque en definitiva, la desigualdad de género y esta ansiada equidad de género, en definitiva, va a favorecer no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Y pensemos también que actualmente, no sé, simplemente repensemos a lo mejor los plazos de licencia por maternidad y paternidad, que no son iguales y demás. Bueno, digo, en algún momento cuando logremos deconstruir todos estos roles y estereotipos de género, quizás también podamos ver que
esto de lo que estamos hablando, esto de lo que estamos reflexionando, en un momento va a tener efectos beneficiosos no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, ¿no? Y acá es donde les pido que puedan ingresar a menti.com. Ahí tienen el código, ¿sí? La idea es que participen. Esto es un espacio, una sesión educativa, pero también es importante que interactuemos, que participemos entre todos y todas, y que cada uno responda según su criterio y según lo que le parezca, porque acá no hay respuestas que estén bien ni mal, sino simplemente la idea es que participen y que este espacio sea construido por todas y todos, ¿sí? Así que les invito a ingresar a menti.com, ahí tienen el código, y también tienen la posibilidad de escanear con su celular el código QR. Ingresan directamente en la plataforma y empiezan a contestar. Les voy a dejar un ratito más esta pantalla por si no llegaron a anotar el código, o si todavía no pudieron acceder, les dejo un rato más, así podemos ir directamente a la pregunta. La pregunta es si alguna vez digamos, se han visto atrapados o atrapadas en este rol de género, ¿sí? En estos roles o estereotipos de géneros. A ver, son dos posibilidades, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, creo que ya estamos en plazo como para poder ver la pregunta, ¿sí? A ver. ¿Estamos? Bien, vamos a ver entonces cómo vienen contestando. Bien, entonces, ¿alguna vez te has visto atrapado o atrapada en alguno de estos roles estereotipos de género? Bueno, de las 18 personas que participaron, un 89% dijo que sí. O sea que es un porcentaje bastante alto, 85, 89, antes 89, ahora 85. Bien, fíjense, de 20 personas participantes, el 85% se ha visto atrapado o atrapada en alguno de estos roles o estereotipos de género. Es decir, vinculados con la ropa que teníamos que usar, los modos de actuar, las tareas que teníamos que hacer en nuestra vida en función de nuestro género, ¿no? Bien, dicho esto, les pido que en pocas palabras puedan ejemplificar situaciones donde se han visto atrapados o atrapadas en estas situaciones, ¿no? Con pequeñas palabras, oraciones y demás, ya tienen habilitada la pantalla, ¿sí? Pueden empezar a participar y contarnos en qué situaciones se han visto atrapados o atrapadas. Ahí aparece una sola persona, ya tiene habilitada la pantalla, ¿sí? No tienen que cambiar nada, simplemente siguen en la misma pantalla en la que estaban, con el mismo código y demás, ¿sí? Cuando estaba casada, ninguna, bien, bien. En lo laboral, en el trabajo. Si por ahí pueden poner alguna situación concreta, estaría buena también. En el cuidado de niños, ahí aparece docentes. Traten de ser resumidos, resumidas, pero contando un ejemplo particular. En tema de gustos, ni hablar, cuando se nos cuestiona determinados gustos o elecciones en función de nuestro género, ¿no? O las actividades que hacemos. Ser mujer igual a ser mamá, así es, esto también es algo que se está cuestionando, que empezamos a ver en los cuestionamientos actuales, ¿no? Estos eran cuestiones que antes ni siquiera se reflexionaba y demás, ¿sí? A ver, voy buscando más, por no tener hijos, bien, tiene que ver con esto lo que decía de ser mujer igual a ser mamá, ¿sí? Trabajos asignados, cuidado de los niños, labores del hogar, vestimenta, algo bastante recurrente. Las compras las hace la mujer, así es, esos son algunos roles o estereotipos de género de los que hablábamos hace un ratito, y que un poco también, por eso les traje una historia personal, o una de las tantas historias que he visto a lo largo de mi vida, principalmente la de mi niñez, que es la que mayormente nos marcan, ¿no? ¿Qué más? Mujer exitosa, buena madre, bien, bien, bien ahí.
viene ahí con ese aporte, porque en realidad tiene que ver con una idealización de la mujer en la casa, en la vida privada, etcétera, etcétera. Bien, bueno, me parece que con esto más o menos podemos cerrar estoy viendo si aparece alguna más, pero silenciamiento a la mujer, ahí va. Bueno, bien, creo que estamos en condiciones de decir que bueno, esta actividad tenía que ver con esto. Les agradezco por la participación y por la construcción entre todas y todos de este espacio que tanto enriquece y que en definitiva también ayuda a comprender entre todas y todos de qué estamos hablando, ¿no? Volvemos. Acá quiero mostrarles un video que un poco ratifica o simplemente suma argumentos a lo que veía, a lo que yo hablaba recién. Ahí quedó. Hay un micrófono. Natalia tiene su micrófono abierto. Gracias. Bien. Bueno, cuando hablamos de roles y estereotipos de género en la esfera, vamos al tema que hoy digamos, si hay algo que las y los une a ustedes hoy, es que tienen un espacio laboral compartido. Fíjense que ahora vamos a ver, pero en términos generales, esto que les decía de los roles y estereotipos de género, lo aprendemos desde las tempranas edades. Y fíjense este video que es bastante ilustrativo. Pongan el volumen. Ajustenlo, ¿no? This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. Oh, we're doing a firefighter. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Star. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? Yeah! They're dressed up. My name's Tamzin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? I'll try Everyone's my on. stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better, yeah, it's much better than my kids' one. Bien. Bueno, fíjense cómo este video nos interpela a pensar sobre cómo desde tempranas edades ya vamos entendiendo o comprendiendo el mundo en función de esta mirada de roles y estereotipos de género. De 66 niños y niñas que a priori se les dijo dibujen a una persona en función de su profesión, 61 niños y niñas dibujaron a hombres por lo que representaba en ellos estas profesiones: cirujano, bombero, piloto, ¿sí? Y solamente 5 de ellos o ellas dibujaron a mujeres. Claro, miren, ustedes vieron la cara de sorpresa cuando se encuentran con las personas reales, es decir, eran mujeres. Entonces, fíjense cómo este video nos muestra un poco cómo vamos nosotros diseñando vamos en realidad tomando estos roles y estereotipos de género según lo que socialmente y culturalmente se nos impone.
Entonces está muy bueno el video a los fines de entender un poco esta cuestión. Bueno, finalmente nos encontramos con que esto que veíamos recién, ¿sí? Esto que veíamos recién genera esta brecha y esta división sexual del trabajo. Es decir, las distintas áreas, las diferentes profesiones, o qué lugar ocupa cada persona dentro de la organización, tiene que ver con si son hombres o si son mujeres, ¿sí? Porque siempre han estado sometidos a condiciones distintas de trabajo, ¿sí? Principalmente, y hace varios años atrás, ahora por suerte la cifra se va revirtiendo de a poco, y gracias a este tipo de actividades, a este tipo de espacios de sensibilización, concientización, las mujeres históricamente han sido asignadas a lo doméstico y los hombres a lo público, es decir, al trabajo y demás. Sin embargo, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo dice que en Latinoamérica existe una subrepresentación de mujeres en puestos de trabajo de liderazgo ejecutivo del 15%, solamente el 15%. Esto es súper bajo, ¿sí? Por eso decimos que hay que seguir trabajando para lograr esta equidad de género y para que la igualdad sea real y no formal en términos de derechos humanos y en términos de trato y reconocimiento de esto, ¿no? Los directores de la región cuentan con un 15% solamente de participación femenina, ¿sí? Y por otro lado, otro número que se desprende del mismo informe, que es del año 2021, dice que el 64% tiene que ver con áreas consideradas blandas, es decir, que no requieren conocimientos ni científicos, ni matemáticos, ni científicos, ni matemáticos, ni tecnológicos, ni ingenieros, ¿sí? Entonces, esto representa el 64% del total de empleados y empleados de los recursos humanos de Latinoamérica. O sea, realmente, siempre, históricamente, y esto es algo que, como vemos en este informe, se sigue reproduciendo en la actualidad, las mujeres siempre se las ha vinculado con áreas blandas, donde no se requieren estos conocimientos un poco más duros, un poco más... y tiene que ver no solamente por los roles y estereotipos de género, sino tiene que ver también con el acceso, no solo al trabajo, sino con el acceso a la educación. Y esto es previo, digamos, a la formación. Entonces, claramente, después nos vamos a encontrar, si las mujeres no pueden acceder a la educación, seguramente después, digamos, hablando en términos generales, después no puedan acceder a este tipo de tareas en los trabajos, ¿no? o áreas particulares y demás. Esto que decíamos recién, es decir, que las mujeres ocupen determinadas profesiones, áreas o sectores en la organización, genera efectos de la división sexual del trabajo. Y acá nos encontramos con dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, la discriminación directa, que es la discriminación explícita, aquella que cualquier persona podría darse cuenta que se trata que estamos hablando realmente de una discriminación. Hoy en día no nos puede pasar desapercibido una broma o un comentario sexista. Creo que ya estamos en un grado de desarrollo cultural y social donde todas las personas tenemos algunas herramientas, y por eso las reforzamos, ¿no? Para entender de qué hablamos cuando hablamos de bromas o comentarios sexistas, porque esto se trata de una discriminación directa, aquella que es perceptible y que realmente no deja dudas de que estamos discriminando, ya sea en el espacio laboral o por fuera también. Preguntas inapropiadas en la entrevista de trabajo, ¿sí? Esto tiene que ver con preguntar, por ejemplo, por el deseo o no de ser madre. Y otra cosa muy evidente, muy explícita, tiene que ver con el acoso laboral o sexual en el trabajo, ¿sí? Esto sigue pasando en la actualidad, pese a todo el trabajo que se viene haciendo en los últimos años, ¿no? El avance de leyes, el avance de políticas públicas, etcétera, etcétera. Y la discriminación indirecta, esta es la que más nos tiene que ocupar, porque en definitiva es la más imperceptible, es la que podemos tomarla como un accionar neutral, ¿sí? Porque en definitiva la tenemos naturalizada o simplemente la hemos aceptado o incorporado con el devenir de nuestro desarrollo o de nuestro crecimiento, etcétera, etcétera, y que ha sido, digamos, dada por la cultura y la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Que está transversalizada por patrones de desigualdad en función de género, ¿sí? Y acá podemos
ver lo que es la brecha salarial entre hombres y mujeres, la segregación laboral. Esto tiene que ver con la segregación laboral vertical y horizontal. La vertical es el famoso techo de cristal, donde hay mujeres que, por su condición de mujer, no pueden seguir avanzando jerárquicamente en una organización. Y la segregación laboral horizontal tiene que ver con este piso pegajoso, ¿no? Donde las mujeres ocupan diferentes áreas, mujeres y hombres también, pero lo que pasa es que ahora estamos poniendo el foco en el género masculino, pero digamos, hay sectores, áreas o profesiones que fueron históricamente ocupados por mujeres. ¿Qué pasa con esas mujeres cuando quieren ocupar otros sectores u otras áreas? ¿O qué pasa cuando hombres quieren ocupar esos sectores ocupados históricamente por mujeres, porque realmente se los ha vinculado con esta división sexual de trabajo? Bueno, en el hombre tiene un efecto, en la mujer tiene otro. La mujer no puede salir y al hombre se lo mira de una manera distinta cuando quiere ocupar un sector que no sean los más duros o los de mayor, conocimiento, etcétera, etcétera. Bueno. Y también la discriminación indirecta también tiene que ver con, en las organizaciones hay una falta de políticas de conciliación en la vida laboral, familiar y personal para hombres y también para mujeres. ¿Sí? Esto realmente es importante que lo tengamos en cuenta, porque realmente la división sexual del trabajo de la que hablábamos recién, y que está forjada en una desigualdad que se produce gracias a los roles y a los estereotipos de género, genera estos efectos que no queremos que se produzcan en las organizaciones. La discriminación directa y la indirecta. Que esto además es no solamente discriminación, sino también violencia. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos intentando revertir con estos espacios y demás. Cifras en el mundo del trabajo. Esto es un reporte que se generó por las empresas en Chile en el año 2021. 2 de 5 mujeres, o sea, el 40%, 40 y pico de las mujeres participa del mercado laboral. Solamente 2 de 5, o sea, el 40,7%. ¿Sí? De este 40,7, solo un 21,1% de las mujeres se encuentra posicionada en gerencias de primera línea. Súper bajo la participación en el mercado laboral, pero también en los puestos gerenciales. El 77% de los salarios mensuales de las mujeres, el salario de las mujeres representa un 77% del salario de los hombres. ¿Sí? O sea que también hay una diferente remuneración por la misma tarea. Y también hay que tener en cuenta que el 94,7% de las mujeres están desocupadas o inactivas y no buscan trabajo por razones de cuidado o responsabilidades familiares. Es decir, fíjense que es muy alto el porcentaje de mujeres desempleadas o que no buscan trabajo, porque claro, están, digamos, asignadas a las tareas del hogar o de cuidado de personas dependientes, ¿no? Entonces, fíjense que esto es un reporte de Chile, reciente, bastante reciente, y que todavía reproduce cifras significativas y por las cuales tenemos que seguir trabajando. ¿Sí? ¿Cómo podemos detener este tipo de situaciones? Ahí les invito a que la persona que quiera participar deje alguna respuesta en el chat y cuando finaliza lo vemos, ¿no? Pero ¿cómo podemos detener esta división sexual del trabajo? ¿Cómo podemos detener esta situación de inequidad en los ámbitos laborales? Bueno, esto es una duda que la pueden volcar ahora en el chat, pero también pueden llevársela de tarea para sus casas, ¿no? Para que lo puedan pensar y para que además reflexionen sobre estas cuestiones, ¿no? Fíjense, ojo con los micrófonos que algunos se están activando. Bueno, claramente las organizaciones y las personas que componen estas organizaciones tenemos que trabajar sobre nuestro enfoque de género. ¿Sí? Y el enfoque de género tiene que ver con una herramienta conceptual que busca cambiar la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, también la desigualdad y lo que tiene que ver con las mujeres, ¿no? La desigualdad en las mujeres. ¿Para qué? Para poder modificar ciertas prácticas, ciertas conductas, ciertas acciones desde lo personal, pero también desde lo organizacional, para equiparar al rol de las mujeres y los hombres. ¿Sí? Y esto en definitiva va a favorecer tanto a hombres como a mujeres, ¿no?
Y esto del enfoque de género tiene que ver con un fin último, que es crear condiciones de cambio, donde las mujeres y los hombres se encuentren en equidad en equidad de posibilidades para crecer dentro de las organizaciones, para sentirse seguros y seguras, y para que puedan desarrollarse y estar comprometidas y comprometidas con la organización. ¿Sí? ¿Y para qué lo incorporamos? Básicamente para intervenir, para cambiar y para superar obstáculos que son los que venimos hablando hasta ahora y que se replican, no solamente que se gestan en el afuera, que es la sociedad, pero que se replican en cada espacio que transitamos. Cuando hablamos de enfoque de género, piensen en su organización, pero también piensen en el afuera. Les traigo rápidamente un ejemplo. Por ejemplo, la vacuna del COVID, ¿sí? La mayoría de las que se lanzó, así que por esta situación pandémica y demás, fue lanzada sin, digamos, sabemos que hubo que acelerar los procesos de prueba y demás. Bueno, se encontró con el correr del tiempo que no había sido testeada, no había sido testeada cómo impactaba, por ejemplo, en el ciclo menstrual de la mujer. ¿Por qué? Porque había sido testeada en su mayoría en hombres. ¿Sí? Entonces, claro, después, cuando las mujeres se aplicaron las vacunas con el correr del tiempo, empezaron a encontrar efectos adversos en lo que era la aplicación de la vacuna. ¿Y cuál era la razón? Porque no se tuvo un enfoque de género al momento de hacer una prueba de una vacuna, ¿sí? Y también hay estudios donde dicen que determinados síntomas pueden vincularse o no con una afección o con un problema, por ejemplo, cardiológico. Por lo general nosotros, esto lo dijo una revista científica cardiológica de Estados Unidos, por lo general identificamos el dolor del brazo izquierdo con un problema cardíaco o un posible infarto. Y hace poco salió un estudio donde dice que muchas veces las mujeres no suelen sentir esto, sino que lo sufren como una indigestión, un dolor estomacal y demás. Entonces, digo, fíjense cómo el enfoque de género no solamente lo tenemos que encontrar en nuestra organización, sino también que los encontramos por fuera de todos los ámbitos donde nos movemos. Esto es enfoque de género. Es pensar en modificar mecanismos, herramientas y demás para poder entender que una determinada conducta, un determinado accionar puede impactar de distinta manera según el género de la persona. ¿Sí? ¿Cómo evitamos desde la organización las brechas de género? ¿Cómo se evitan? Bueno, primero en la selección de las personas que componen la organización. ¿Y esto cómo lo logramos? Bueno, lo vamos a lograr estableciendo ofertas laborales que no tengan en cuenta el género de la persona. ¿Sí? Muchas veces nos encontramos con ofertas laborales donde dicen los interesados enviar el currículum a... No, los interesados está hablando de los hombres, ¿no? Entonces, las personas interesadas, eso sería una forma de ampliar el espectro. Y también que esta selección para el puesto de trabajo ocupar no esté centrado o basado en el género de la persona, sino más bien en sus competencias, en sus aptitudes, en sus niveles educativos, etcétera, etcétera. La formación, muchas veces no tenemos en cuenta que las personas, a veces digamos, tenemos que desde la organización tener acciones positivas para colaborar en la formación de aquellos sectores menos favorecidos, por ejemplo el caso de las mujeres. Sabemos que a muchas mujeres se le hace muy difícil poder formarse por fuera del horario laboral porque en muchas ocasiones tiene estas tareas de cuidado o tareas vinculadas con el hogar donde se sobrecarga más a las mujeres que a los hombres. La promoción también, desde la organización tienen que tener en cuenta factores objetivos como el nivel de desempeño del año anterior, evaluaciones objetivas, digamos, condiciones vinculadas con el puesto y no con el género. ¿Sí? También, tanto para hombres y para mujeres, el tema de la conciliación, es decir, esta conciliación en términos de vida familiar y la vida que lleva dentro del trabajo. Sabemos, como decíamos recién, que hay muchas mujeres que no pueden, que tienen no solamente su trabajo, su horario laboral, sino que además después tienen asignadas otras tareas, porque históricamente y porque socialmente ha sido así. Entonces es una realidad que tenemos que visibilizar y que tenemos que tener como organización acciones concretas
positivas y específicas para tratar de equiparar las condiciones, ¿sí? Las remuneraciones, como decíamos recién, igual remuneración, igual tarea, y el tema de la seguridad. Esto es súper importante porque, como decíamos recién, la violencia explícita que se vive, no solamente dentro de la organización, sino por fuera, y que afecta principalmente a mujeres, tenemos que, como organización, realizar acciones positivas para prevenir y para también erradicar este tipo de conductas que violenten o discriminan a las mujeres. ¿Cómo hacemos esto? Mediante la elaboración de protocolos de abordaje de violencia de género, mediante la creación de canales de denuncia, mediante la concientización de todas y todos las personas que conformamos la organización, porque en definitiva también tenemos que tener presente que las mujeres no solamente pueden llegar a vivir situaciones de violencia en el ámbito laboral, que la idea es que no sucedan y por eso estamos en estos espacios de sensibilización, sino también que las mujeres también pueden vivir situaciones de violencia en sus casas, en sus hogares y demás, o en cualquier ámbito, y tenemos que tener las herramientas como para poder ayudar en esos casos y poder sostener, acompañar y demás, ¿sí? Finalmente, incorporar el enfoque de género a las personas va a generar estos efectos personales, ¿no? Es decir, la conciliación, que las personas puedan conciliar su vida familiar, laboral y personal, en una lógica de corresponsabilidad tanto de hombres como mujeres, ¿sí? Saber que más allá de lo que pase a nivel social, hay que integrar las tareas del afuera con el adentro y de la organización poder tratar en la medida de las posibilidades de colaborar con esta división sexual del trabajo que puede, como no existir, pero sí tenemos que saber que en el afuera esto sigue existiendo, ¿no? Digo, puede o no existir dentro de la organización, pero en el afuera esto sigue existiendo. La seguridad, esto también tenemos que lograr que cada persona dentro del ámbito laboral se sienta segura, espacios libres de discriminación y libres de violencia, ¿sí? Favorecer el desarrollo o fomentar el desarrollo de todas las personas sin importar el género, pero también teniendo en consideración que este desarrollo tiene que tener en cuenta este enfoque de género del que hablábamos anteriormente. De esta manera vamos a tener a personas dentro de la organización más felices, ¿sí? Porque van a poder desarrollarse plenamente y crecer profesionalmente dentro del ámbito laboral, y esto en definitiva va a generar un mayor compromiso de las personas que trabajen en la organización. Las buenas prácticas organizacionales para fomentar la inclusión con enfoque de género tienen que ver con la utilización del lenguaje. Esto piensen en cada mañana o cada tarde que redactan un mail, cómo dirigen, a quién dirigen ese mail, ¿sí? Digo, cuando dicen buenas tardes o buenos días a todos, claramente ahí estamos hablando de hombres, ¿no? Digo, podemos poner un buenas tardes, podemos poner simplemente un buenos días, ¿no? Y con eso ya estamos, digamos, incluyendo a todo el universo de trabajadoras y trabajadores, ¿sí? Motivemos, alentemos el talento femenino, reconozcamos los logros de nuestras compañeras y potenciemos el liderazgo femenino. Como hombres, cedamos espacios, ¿sí? Cedamos espacios que, como decíamos al principio, tenemos culturalmente cedidos en todos los lugares donde nos movemos, ¿sí? Y denunciemos. Esto también, utilicemos los canales para cuando presenciemos hechos de discriminación hacia las mujeres, ¿sí? Y esto no es algo que solamente tenga que hacerlo la persona víctima de discriminación o víctima de violencia, sino también todas y todos tenemos que comprometernos con la equidad de género y poder denunciar cuando veamos alguna situación de violencia o discriminación sufrida por alguna persona que comporta nuestro horario de trabajo, ¿sí? Bueno, con esto cierro. Dudas, preguntas, comentarios, total libertad para que puedan abrir sus micrófonos. Para quien no quiera abrir el micrófono lo puede dejar por chat. Incluso ahora vamos a levantar si hay alguna pregunta y la vamos a intentar responder. Y les invito a que puedan participar de este espacio para un poco cerrar esta hora que le dedicamos a la sensibilización y en este mes tan importante, y que celebro que le dediquen un mes a la concientización, a la sensibilización y hacer este tipo de actividades para lograr
esta tan ansiada y valorada equidad de género por las organizaciones. Desde ya, millones de gracias, un placer haber compartido este espacio con ustedes, les escucho y estoy para resolver cualquier duda, pregunta o lo que fuera. ¿Sí? Gracias. Hola, Hola. por acá voy a aprender. A ver. Javiera, ¿no? Sí, ahí está. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, Muy bien. solamente agradecer por esta charla, porque a través de la educación se hace conciencia de las cosas. Así que de verdad que se repita en esta instancia, te felicito. Muy buena tu charla, muy buena entusiasmo y dinamismo en todas las cositas que mencionaste, así que de verdad, muchas gracias. Millones de Muy gracias. Millones de gracias, muy amable. Gracias. No tenemos preguntas en el chat, Patricio. Sí, estaba mirando. teníamos una que hablaba sobre números internos en la universidad respecto a las cifras que dabas. Quizás, claro, no todas son de competencia o son datos que podemos tener, pero sí contarles a quienes nos acompañan que actualmente somos un 62% más de mujeres que de hombres. Somos casi 500 personas las contratadas en la universidad para que ustedes lo calculen. En cargos directivos o altas autoridades, probablemente estamos, según el mercado, solo un 25% de representación de mujeres, pero en cargos de dirección y de jefaturas, la verdad que estamos cerca del 60-63% de participación femenina. Así que ahí les dejo algunos números para quienes estaban preguntando. Qué bueno, Karen, que puedas, que hayan bajado esos números, porque, bueno, un poco nos ponen en situación y en organización, ¿no? Así, y súper buenos los números también, ¿no? Súper bueno, tenemos desafíos como universidad, pero estamos haciendo también otras cosas bastante bien. Así que para dejarles ahí los números a quienes nos acompañan. ¿Algún otro comentario, pregunta? Te mandan muchos agradecimientos, Patricio, por la charla. No, gracias a ustedes, ha sido un placer. Alejandra Gusto ha levantado la mano, sí, por favor, active el micrófono. Sí, agradecer a Patricio y a Gestión de Personas por esta iniciativa. Creo que es importante que como comunidad nos podamos reunir para conversar sobre estos temas, respecto de ejemplos cotidianos y para poder reflexionar respecto de las propias actitudes que tanto hombres como mujeres podemos desarrollar en el contexto de nuestra vida laboral al interior de la institución, porque como mencionaba Patricio, existen situaciones que que se han normalizado porque están dentro del estereotipo de género y por lo tanto yo creo que es importante invitar a la autorreflexión y a la autoevaluación de cada una de nuestras actitudes. ¿Cuánto colaboro yo a que esto pueda cambiar, a que esto pueda mejorar y podamos hacer y avanzar en equidad de género día a día? Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Nos comentan, sin embargo, vemos mujeres en aseo y en mantenimiento hombre. Sí, pues es una realidad en nuestra organización y también me imagino en otras organizaciones, así que tenemos que avanzar, ¿no? Tenemos desafíos. No veo más preguntas, Patricio, no veo tampoco manos o personas que quieran activar micrófonos, así que de todas maneras, como siempre, con todas nuestras actividades de gestión de personas queda el espacio posterior, quienes tengan consultas, quienes quieran hacer algún comentario, los correos y las oficinas están abiertas. Yo quedarme quizás también reforzando lo que dice Alejandra, esto nos invita a nosotros también pensar en las situaciones en las que vivimos cotidianamente. Nosotros somos los primeros invitados individualmente en cambiar las cosas. Incluso cuando tengamos dudas, también esta organización tiene espacios para que ustedes acudan a estas oficinas y pregunten cuando tengan dudas, porque yo creo que eso también es parte del cambio. Si algo te pareció, si escuchaste algo que a lo mejor ya estás sintiendo que no está bien, tiene usted el espacio para ir a preguntar, para informar, para
conversar incluso. Está la Oficina de Equidad de Género, nos acompaña por ahí vía Francisca, está la Dirección de Personas de la Universidad, está el área de Secretaría General para temas legales, entonces ahí tenemos muchos espacios para que la gente pueda acercarse a todo. Ojalá no a denunciar, lo que menos queremos es aquello, ¿no? Pero a preguntar, a conversar, por supuesto que también. El último comentario, no quiero no leerlo, en lo personal me pareció muy interesante la charla, me dedico al estudio de las masculinidades y me parece importante hacer una mirada hacia los hombres en particular, en cómo construimos nuestra propia masculinidad, tanto en lo personal como en nuestro espacio laboral. Se agradece la charla y este tipo de iniciativas. Muchas gracias por la charla. Así que vamos cerrando este espacio, primera charla, los dejo convocados para una segunda charla próximo miércoles a las 10 de la mañana en este mismo espacio, van a ser invitados también a través del correo electrónico y la próxima charla es cómo educar en familia con enfoque de género. Así que también los invitamos a todos y a todas a seguir participando de estos espacios de sensibilización. Gracias Patricio, muy buenos días a todos y a todas. Que tengan una linda jornada. Chao a todas y todas. Chao, muchas gracias por la charla. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Muy bueno todo. Sí, terminemos de grabar.